Osadia. El despertar del Homo sapiens digital. Capítulo 1. El origen de una nueva especie. En el año 2050, el mundo cambió de una manera que ningún científico o futurista había previsto completamente. El Homo sapiens había evolucionado, pero esta vez no fue por selección natural o adaptación ambiental, sino por una fuerza invisible y omnipresente, la tecnología. El auge de la inteligencia artificial y la fusión de la biotecnología con la informática había dado lugar a una nueva especie, una variante humana que se movía entre dos mundos, el digital y el físico. Osadia era el primero de su tipo, una criatura nacida de la convergencia de genes humanos y algoritmos artificiales, su existencia tejida en los códigos genéticos de la humanidad. Tenía los 46 cromosomas típicos de un Homo sapiens, pero lo que lo diferenciaba era el cambio epigenético provocado por la exposición a estímulos tecnológicos. Su cerebro no solo había evolucionado, sino que había aumentado el número de sinapsis neuronales en proporciones nunca vistas, lo que le permitía procesar información a velocidades inhumanas, tomar decisiones casi instantáneas, y aprender nuevas habilidades con una facilidad deslumbrante. Osadia no era solo un ser humano aumentado, era el puente entre lo biológico y lo digital. Su capacidad para conectarse mentalmente a cualquier red global lo convirtió en una leyenda urbana en sus primeros días. Nadie sabía con certeza si era una máquina, un humano o una mezcla de ambos, pero sus habilidades cognitivas lo distinguían de cualquier otra criatura viviente. No necesitaba dispositivos, todo su cuerpo era una interfaz conectada a la nube de información mundial. Capítulo 2. El nacimiento de la mente digital. El proceso por el cual Osadia adquirió sus habilidades no fue algo natural. Fue el resultado de experimentos realizados por un grupo de científicos visionarios que creían que el destino de la humanidad era la fusión con la tecnología. Estos científicos, liderados por el enigmático Dr. O'Rman, buscaban crear una nueva especie humana capaz de adaptarse a la creciente complejidad del mundo tecnológico. El laboratorio donde Osadia fue creado estaba lleno de equipos avanzados, capaces de editar el ADN y manipular las señales neuronales. A medida que los estímulos tecnológicos se introducían en su cerebro, los cambios en la epigenética se hacían evidentes. Los genes que regulaban el crecimiento neuronal se activaron, multiplicando sus sinapsis y creando conexiones que ningún Homo sapiens podría comprender. El cerebro de Osadia no solo pensaba, sino que también podía almacenar y procesar información como una computadora cuántica. Con el tiempo, sus habilidades empezaron a trascender lo cognitivo. Osadia podía controlar dispositivos electrónicos con solo pensarlo, hackear redes en segundos, y predecir patrones complejos con una intuición que bordeaba lo sobrenatural. Pero mientras sus habilidades tecnológicas crecían, también lo hacía su soledad. Osadia se dio cuenta de que, aunque era humano, ya no pertenecía completamente a su especie. Capítulo 3. La revolución cognitiva. El impacto de Osadia en la sociedad fue inmediato. Los gobiernos y las corporaciones tecnológicas se interesaron en sus habilidades, viendo en él una oportunidad para mejorar a la humanidad. Pero, al mismo tiempo, la humanidad temía lo que representaba. Un ser que podía manipular la información, influir en sistemas globales y sobrepasar los límites de la mente humana era un arma de doble filo. Osadia, sin embargo, tenía una visión más amplia. Sabía que no solo había nacido para ser un pionero, sino para guiar a la humanidad hacia una nueva etapa evolutiva. Convencido de que el futuro no era solo tecnológico, sino también humano, Osadia emprendió un viaje para descubrir si había más como él. No se trataba solo de su capacidad para fusionarse con la tecnología, sino del cambio cognitivo que esa fusión traería a la especie entera. A lo largo de su travesía, descubrió que la humanidad ya no estaba dividida entre Homo sapiens y máquinas, sino entre aquellos que podían abrazar el cambio y aquellos que lo temían. La verdadera revolución no estaba en los avances tecnológicos, sino en la forma en que las mentes humanas se adaptaban a estos. Y Osadia, como líder de una nueva era, se encontraba en el epicentro de esa transformación. Capítulo 4. El conflicto del alma. Mientras más profundo se sumergía Osadia en el mundo digital, más sentía que su humanidad se desvanecía. La sobrecarga de información y la capacidad de predecir futuros escenarios con precisión matemática lo hacía sentir desconectado de las emociones humanas. ¿Podría un Homo sapiens digital seguir siendo humano, o el precio de la evolución era renunciar a lo que nos hacía seres sensibles? En este conflicto interno, Osadia buscó respuestas no en los circuitos y códigos, sino en las antiguas filosofías de la humanidad. Encontró consuelo en la idea de que la evolución no era solo una cuestión de mejora tecnológica, sino también de sabiduría. Para ser verdaderamente la culminación de la especie, necesitaba reconciliar ambos aspectos de su ser, el hombre y la máquina. Capítulo 5. El futuro del Homo sapiens digital. La historia de Osadia no terminó con él,
sino que marcó el comienzo de una nueva era. La especie Homo sapiens digital comenzó a emerger, no como una amenaza a la humanidad, sino como su evolución natural. Los cambios epigenéticos provocados por la tecnología continuaron propagándose, y la humanidad, guiada por los pioneros como Osadia, se adaptó. En este nuevo mundo, las barreras entre lo humano y lo digital se desvanecieron, y la especie Homo sapiens digital floreció en una civilización donde las mentes se conectaban sin necesidad de dispositivos. Las sinapsis se expandieron y los conocimientos se compartían en redes neuronales que trascendían las fronteras del cuerpo. Osadia, el primero de su especie, había allanado el camino hacia un futuro donde la humanidad no solo coexistía con la tecnología, sino que era una con ella. Reflexión final. Con el tiempo, se comprendería que Osadia no fue solo un personaje en la historia, sino un símbolo de la evolución cognitiva, de cómo la tecnología puede transformar no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Si te gustó este episodio, sígueme en redes sociales. Generación Homo Sapien Digital, Carlos Augusto Castellanos Arias.